El otro día terminamos el cuarto, que es Hashem es el creador del universo. Y ahora la pregunta es esta. A ver, ¿cuál es la construcción? Primer principio de fe que debo saber como judío es que Dios existe. Ya lo tenemos claro. Segundo es que Dios es único. Ya lo tenemos claro, o sea, lo estudiamos. ¿Está bien? Tercero, que Dios no tiene cuerpo ni forma. ¿Está bien? Y cuarto, que Dios es el creador de todo. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? De nuevo, que existe, que es único, que no tiene cuerpo ni forma y que es el creador y mantenedor del universo. Bueno, la pregunta es esta. Estas creencias y estas ideologías, cuando las tengo claras, ¿me deberían llevar a algo más? ¿Sí o no? ¿Se entiende? La pregunta es, si una persona tiene claras estas ideas, ¿eso debería influenciar en su alma a algo más? Posibilidad 1, sí, y te tiene que llevar a esto. Posibilidad 2, no. Una cosa es lo que creo y lo que sé, y otra cosa es lo que hago. ¿Entiendes la pregunta? O sea, la pregunta es cómo funcionamos. ¿Cómo funciona el alma? ¿Cómo funciona el ser humano luego de tener estas ideas claras? ¿Está bien? No estoy hablando de que la sé más o menos, ¿eh? Si esta idea la tengo clara, sería el ejemplo de que ya sé los primeros 4 principios de fe los tengo claros. Yo quiero ver cuál es la construcción de los 13. Mi pregunta es si esos 4 me llevarían a algo más o no necesariamente. ¿Se entendió la pregunta? ¿O no? Si la pregunta no está clara. La pregunta es si la verdad compromete a algo más, o la verdad es la verdad, pero lo que yo hago en mi vida no tiene nada que ver con eso. ¿O no? Si yo sé que eso es la verdad, eso me debe llevar a buscarla o a hacer algo más. ¿Entienden mi pregunta? Sí. ¿No se entiende todavía? Yo sé que todavía vos me dijiste que no, entonces por eso te digo. Cuando uno sabe algo, ¿eso lo lleva a algo más a él o no lo lleva a algo más? No sé si está de acuerdo o no. Yo digo si se entendió la pregunta. ¿La pregunta se entendió? ¿Se entendió la pregunta? Bueno, entonces, ¿qué piensan? Que sí. Denis piensa que sí, que la verdad influye. Claro que sí, pero también depende de la persona. Depende de la persona. O sea, puede ser que vea la verdad clara, pero como es la persona, no le influya. O sea, como que sí, digamos. La pregunta es si ahí digo que esa persona vio la verdad clara o no. Eso tengo que definir. Al final, de pronto, no la haga hacer mejor las cosas, pero como sabe la verdad, de pronto tiene un cargo de conciencia y después. O sea, está bien, puede ser que tenga. Bueno, entonces es que ver, está bien. Puede ser que me influya, pero no para tanto. No, para como. Porque yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Es lo que estoy analizando, ¿qué significa soy así? Saber algo, ¿eso también es lo que soy o no es lo que soy? O sea, ¿eso me debe influir o no? Bueno, vamos a ver, ¿se entendió la pregunta? La pregunta estaría, esto es la introducción al quinto principio de fe. O sea, mi pregunta es si estos 4 principios me llevarían a un quinto o no. Esa es la pregunta. Y vamos a ver cuál es el quinto y según eso. Para eso, les hice la fotocopia. Bueno, lo dice en hebreo. ¿Ven de este lado? Hay una que tiene 2 lados. De las hojas que les di, hay una que tiene 2 lados. Del otro lado hay algo en español o no. A nadie había una que tenía en español. Se ve que esa no la traje. Bueno, voy a leer las 10 primeras mitzvot. ¿Está bien? Sí, esta. Esta es la única. Bueno, pero no se las hice la fotocopia. Lo que dice acá en español y lo que dice acá en hebreo. ¿Está bien? ¿Lo leo en hebreo? ¿Está bien? ¿O quieren que les haga la fotocopia en español después? Si no. Leo las 10 mitzvot que dice aquí. Rambam escribe el libro Mishneh Torah. En el Mishneh Torah, ¿de qué habla? De las 613 mitzvot. En el primer libro habla de lo más importante. Por eso se llama Yesodei Torah, lo fundamental. Y en ese libro que tiene lo más importante, trae estas 10 mitzvot. Vamos a ver cuáles son las 10 y vamos a sacar ciertas conclusiones. ¿Está bien? Leo en el 1 a la derecha. Mitzvah número 1, le da Sheyesh Sham Eloah. Saber que Dios existe. ¿Es la número 1? ¿De las 613? ¿La vieron la primera? Estoy en Ilhot y eso de la Torah. Aleph. ¿Ven que dice Aleph? Aleph, 1. Saber que Dios existe. 2. Shelo ya'ale ma'machshavah. Que no pase por mi pensamiento. Sheyesh Sham Eloah acher. Que hay otro. Zulati Hashem. ¿Cuál es la segunda mitzvah? La primera es saber que Dios existe. La segunda, saber que no hay
otro. ¿No es lo mismo? No. No, no es lo mismo. Puedo saber que Dios existe y pensar Que hay otra. que hay otro. ¿Está bien? Entonces, son dos caras de la moneda que me dicen, Él es Uno y no hay otro. Y no hay nadie más. ¿Está bien hasta acá? Misbah número 3. Leyajadó. ¿Qué es leyajadó? Saber que Él es Ejad. Uno. ¿No es lo mismo que dijimos recién? No entiendo, ¿para qué hay dos misbot? Una misbah es saber que no hay otro y otra misbah es saber que Él es uno. ¿No es lo mismo? Si Rambam las enumera como distintas, es que no es lo mismo. Entonces, ¿qué? A ver. No, que nada por el cristianismo, que también ven Sí. tres cosas, Claro, o sea, pero el cristianismo va en contra de Ejad o en contra que no hay otro fuera de Él. A lo mejor va en contra de las dos cosas. Entonces, hay que ver cuál es. Pero, saber que Dios existe es un punto. ¿Están de acuerdo? Sé que Dios existe, lo que signifique. Segundo, saber que no hay otro. Que está bien, no hay otro Dios. Bueno, eso es saber que no hay otro. ¿No es lo mismo que uno? No. Y saber que ese que vos sabés que existe es único. Único significa que no hay nada parecido a Él. ¿Entienden? No es lo mismo. Una cosa es que no hay otro además de Él. Otra cosa es cómo es Él. Cómo es Él único. ¿Entendieron? No es lo mismo. ¿Me siguieron? Son dos mismos diferentes. Una es saber que no hay otros dioses y otra es saber que Dios es único. O sea, incomparable. Si quieren, en la palabra único. Indefinible. ¿Hasta acá me siguen? La verdad que me metí en algo profundo que no es el tema. Nada más fácil. Dios existe. No hay otro. Dios es único. Cuarta misbah. Le'a'abo. ¿Qué es le'a'abo? Amarlo. Leirá mi menú. Quinta. ¿Qué es irá? Temerle. ¿Tienen la lista hasta ahora? Dios existe. No hay otro. Es único. Amarlo y temerle. ¿Ustedes ven qué lista de misbot me están enumerando Maimónides? ¿Qué tipo de misbot ven? ¿Importantes o no? ¿Más o menos o de las más importantes? La más ¿Es lo más importante? ¿Están de acuerdo? Bien. Misbah 6. Lekadesh Shemo. Santificar su nombre. Tendría que anotarlas en el pizarrón porque vamos a hacer un análisis de esto ahora. ¿O lo están anotando? Santificar el nombre. Séptima misbah. Shelole Halel. ¿Qué es Lole Halel? No profanar su nombre. Entonces la primera fue santificarlo y la otra fue no profanarlo. Parecido, ¿no? Muy bien. Octava misbah. Lole Abed. No destruir Devarim Shenikra Shemo Aleem. No destruir nada donde está el nombre de Dios. Por ejemplo, esta hoja, ¿la puedo tirar a la basura? No. Si esta hoja me habla de la palabra de Dios, si no la puedo tirar a la basura. Se entierra. No se puede destruir nada que tiene el nombre de Dios. ¿Entendieron la 8? ¿Quemar se puede? Tampoco, prohibido. ¿No? Prohibido. Solamente enterrar. Novena misbah. Y acá miren interesante. Lishmoa. Escuchar. Minanaví. Al profeta. Amedaber Bishmo. Que habla en nombre de Dios. Hay una misbah que es. Toda vez que me venga un profeta y que me diga, te traigo la palabra de Dios, ¿cuál es mi deber? Obedecerlo. ¿Es obligación o es si quiero? Es obligación. Es una de las 613. Obedecer al profeta. ¿Entendieron? Y la última dice, Lole Nasoto. No probarlo. ¿Qué significa no probarlo? Después que vos sabés que es verdadero y no tenés ninguna duda. Bueno, si ahora me saltás y te me quedás en el aire, yo te creo. Si no, no. ¿Qué estás probándolo? Ya te demostró que es profeta. Después que te demostró, Después que me demostró. No lo puedo probar. ¿Cómo hacían en la época de los profetas? Primero había una metodología que él te tenía que demostrar que es profeta. Antes cuando estaban los profetas no había Sanedrín, ¿verdad? Sí, también había Sanedrín, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí. Sanedrín sabía cuál. Sí, claro, cómo corroborar quién es profeta. Okay. A ver si tiene la lista. ¿La tiene en la mente o la anoto? A ver, no es difícil la lista. Dios existe. No hay otro. Sí. Él es único. 3, 4. Lo tengo que amar. Quinta. Lo tengo que temer. ¿Hasta acá me siguieron? Sexta. ¿Debo santificar su nombre? Séptima. ¿No debo profanar su nombre? Octava. No destruir nada donde está su nombre. Y novena, acá viene lo interesante, escuchar a el profeta que habla en nombre de Dios. Hasta acá me tiene las 9. Deje la 10, hasta la 9.
Pregunto. ¿Pueden dividir la lista de las 9 en temas? Estructural. Ahora busco una estructura. ¿Hay cierta estructura? Dígame, de la 1 a la 2, de la 1 a la 6, de la 1 a la 4. A ver, díganme ustedes. Primero, ¿tienen la lista en la mente? Porque las 10. Dice bot. O sea, ¿cómo dividirían el grupo? Escucho a ustedes. No proponer. De la 1 hasta cuál. Dios existe, no tener otros, es único. ¿Hasta cuál? ¿De la 1 a la 3 o de la 1 a la 5, de la 1 a la 7? ¿De la 1 a la 8? Entonces no me dividiste nada del grupo. Son 9. Yo digo si se puede dividir en grupos. No, la 9. De la 1 a la 3. ¿De cuál es el tema? ¿De la 1 a la 3? De solo Dios. Sí, muy bien. O sea, ¿qué es el tema? Que solo nos corresponde. De fe. Lo que debo saber de Dios. Bien. ¿Por qué cortaste la 3 y no saliste a la 4? Porque el 4 ya es como... ¿Qué? amarlo. ¿Qué es? ¿Acción? ¿Es acción amar? Amar, temer. Ya, bueno, la pregunta es si amar es acción o el amor me debe llevar a la acción. La pregunta es ¿qué es amor? ¿Ustedes qué dicen? ¿De la 4 hasta la 9? ¿Ya voy a las acciones con Dios? De la 1 a la 3 lo que pienso y de la 4 a la 9 lo que hago. No, yo dividiría más. Muy bien, la 4 y la... Y la 5. ¿Qué es? ¿Es un tema específico? Amar y temer. ¿Qué es en una palabra? Busquen algo en común. Sentimiento. ¿Están de acuerdo qué es sentimiento? Bien, la estructura está buena. Luego, 1 a la 3, pensamiento. ¿Sí? 4 y 5, sentimiento. ¿Hacia quién? Hacia él. Hacia el que dije recién en el 1, 2 y 3, ¿no? Y 6, 7, 8, ¿qué dicen? ¿Ya 6, 7, 8 y 9 sería acción? sería de las 6. Santificar su nombre y no profanar su nombre. ¿Son acciones? Sí, serían acciones, pero la palabra es bastante amplia todavía, ¿no? Es más, ¿cómo lo definirían? En hebreo sería como Eliajas. ¿Cómo traducimos? Mi relación, ¿cómo debe ser mi relación a ese Dios que conozco? ¿Cómo debe ser mi relación? De santificar su nombre. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo debe ser mi relación hacia Él? De no profanar su nombre. Eso es lo que está diciendo la misma. ¿Me siguen? Eso sería también acción. Y eso entraría ya en las acciones. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces está dividido así la estructura. Pensamiento, sentimiento, acciones. ¿Está bien la estructura? Está linda la estructura. De las 6 a la 10. De las 6 a la 10 me voy con... Pero la verdad que quise decir que las 6 y las 7 sería como mi relación hacia Dios, que eso me llevaría después a las acciones. ¿Las 6 a las 10? A las 6. Está bien, de 6 a la 10, ya está. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con la división? Mi pregunta es si Rambam me quiere decir algo con esto. ¿O no? ¿Me quiere decir algo? ¿Hay un mensaje subliminal en esta construcción? De nuevo, pensamiento, sentimiento y acción. Pero presten atención a esto, a ver si prestan atención. La misma número 9, ¿qué dice? Escuchar al profeta. Muy bien. ¿Qué significa escuchar al profeta? ¿Qué significa escuchar al profeta? ¿Qué me dice el profeta? La verdad, la verdad. Bueno, el profeta, ¿quién es el profeta? El medium, es el que trae la palabra de Dios, ¿no? Entonces, al traerme ¿qué me dice el profeta? ¿Qué hacer? Lo que Dios quiere de mí. Quiero ver si lo tienen claro. ¿Es verdad que el profeta me dice lo que Dios quiere de mí? El profeta me dice lo que Dios quiere de mí. ¿Quién sería el máximo profeta? Moshe Rabenu. ¿Están de acuerdo que Moshe es el máximo? Sí, O sea, Moshe Rabenu me diría lo que Dios quiere de mí. Por ejemplo, deme un ejemplo de que Moshe me diría lo que Dios quiere de mí. Dime cualquiera de las mismas de las 613 que es lo que Dios quiere de mí. Dígame una misma. Que no esté en la lista de las primeras 8, porque para eso hice la diferencia. Shabbat. El profeta me dice que hay que cumplir Shabbat. ¿Yo cómo sé que tengo que cumplir Shabbat? Porque el profeta me lo dijo. ¿Yo hubiese sabido si no? ¿Yo cómo sé que tengo que cumplir Kasher? Porque el profeta me lo dijo. ¿Están de acuerdo? O sea, todo lo que yo sé cuál es la voluntad de Dios es porque el profeta me dice, ¿no? Entonces acá viene la pregunta. ¿Por qué Maimónides no hizo... ¿Por qué puso la misma número 9 en el número 9 y no la puso directamente en la número 2? A ver qué les parece. Número 1, Dios existe. Obvio, hay que empezar por eso, ¿no? Número 2, bueno, escuchar al profeta. ¿Y qué va a venir ahora en escuchar al profeta? Todo lo que Dios quiere de mí. Por ejemplo, amar a Dios, temer a Dios, santificar el nombre. A ver si entienden la pregunta.
¿por qué no puso esta misma arriba y de esta se desprendía todo? Porque primero se necesita aceptar que la Torah dice lo que quiere Hashem y entonces sí hacer lo que está allí. O sea, no se puede... Muy bien, para aceptar lo que dice la Torah significa reconocer quién es el profeta, ¿no? Bueno, por eso, la primera será Dios existe. Y la segunda, No hay la Torah es verdad, que sería el profeta. No, y ahora la Torah me dice lo que quiero. Mi pregunta, a ver si entiende la pregunta bien, porque la pregunta fue de cómo funciona la mente humana, ¿no? La pregunta es por qué Rambam puso la misbah de amar a Dios y temer a Dios antes de la misbah escuchar al profeta. ¿Entienden? O, ¿por qué Rambam puso la misbah de santificar su nombre antes de la misbah de escuchar al profeta? Si la verdad era más fácil ponerlo así. Dios existe. Escucharás todo lo que diga el profeta. Y ahora, ¿qué se escucha todo lo que dice el profeta? Las 613 misbot, ¿no? Está bien, no puse la 1 porque la 1 primero tengo que saber que Dios existe. Después de Dios existe, ahora todo lo que el profeta me dice es verdad, ¿no? Si demuestro que el profeta... Y bueno, entonces, misbah número 2. Escucha al profeta. En este caso, Moshe. Y Moshe me dice... O sea, el profeta me dice, hay una misbah que es amar a Dios. Hay otra misbah que es temer a Dios. Hay otra misbah que es santificar. Pero no hizo eso Rambam. Y aquí es lo interesante. Rambam quiso poner... ¿Qué quiso hacer Rambam acá? En la estructura de las primeras 10. mostrarnos que es anterior. Quiso poner 8 misbot antes de escuchar al profeta. ¿Están de acuerdo que puso 8 misbot antes de escuchar al profeta? Entonces mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué me quiere decir? Fui muy filosófico. ¿Se entiende la verdad? Es que, por ejemplo, me quiere decir algo. ¿Qué me quiere decir? Cuando habla de la unicidad de Dios o que no tiene cuerpo, primero hay que entender de qué Dios está hablando. Primero hay que definir a Dios. Y una vez teniendo claro quién es Hashem, o bueno, pero podría decir, bueno, yo sé que Dios es único porque me lo dice la Torá. No, es... No, ¿por qué me lo puso antes? Porque hay cosas que uno tiene Ya termino. que ver a frío y antes. Acá viene esta es la deducción y esto lo vamos a hacer, O sea, vamos a seguirlo. el profeta no- Deducción, esta es la deducción. Aparentemente, O sea, todos los puntos que puso antes de escuchar al profeta se deducirían naturalmente. O sea, naturalmente el ser humano debería saberlo. debería saberlo sin que haya un profeta Sí, por medio. sin que el profeta me lo diga. ¡Wow! Eso es El fuerte. profeta mismo. O sea, ¿yo debería saber que debo amar a Dios? Claro que Si Moshe no me lo dice. Claro que sí. Sí. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo? ¿Yo debería saber que debo santificar el nombre de Dios sin que el profeta me lo diga? Sí. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Entendieron? Es lo que estoy apostando a esto. A que la verdad compromete. Que si yo sé algo, eso aparentemente me debería llevar ¿a qué? A algo más. O sea, si yo sé que Dios existe, la pregunta es si existe esto. Saber de verdad que Dios existe y no amarlo. ¿O no? Segunda. Si sabes que Dios existe y lo sabes de verdad, te tiene que llevar a amarlo. No sé si están... Eso es lo que estamos... ¿Entienden la discusión? Fue la discusión, ¿no? Si la verdad me lleva a algo más. Digo, Rambam me está dando una indirecta. ¿Entendieron la indirecta de él? Por eso puso las 8 primeras. Porque me quiso decir... Todavía no me explicó cómo, me tiene que explicar cómo. O sea, Rambam sostiene esto. Que si yo sé y conozco a Dios... eso no debe bastarme, me debe llevar a algo más. No es solamente, qué interesante, tuve una clase que Dios existe y qué me importa. No, entonces no entendiste Dios existe. No entendiste nada, Dios existe. Si entendiste que Dios existe, como dijimos, y es el ser más importante en tu vida, porque entendiste, ¿no? Pero es el ser más importante en mi vida, pero no hago nada. No tiene sentido. Entonces no es el más importante. ¿Entienden la lógica? Si eso es lo más importante, Yo le- me debe llevar a algo más. Tengo que hacer algo para demostrar Eso. que en serio. ¿A qué me llevaría? Vamos a ver la lista. O sea, tenemos que mostrar ahora cómo esta misma me lleva a esta. Y cómo esta me lleva a esta. Y cómo eso es natural en cualquier ser humano. Y quiero apostar a que así funcionamos. ¿Entienden lo que queremos analizar? O sea, la pregunta es cómo funciona la personalidad. Y el ejemplo, el prototipo de esto va a ser Abraham Avinu. ¿Está bien? Vamos. Hasta aquí. ¿Está bien? Empezamos. Guarda la hojita.